Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en este tiempo para compartir de la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema importante en este tiempo acerca que no debemos de tener temor en esta crisis. El pueblo de Dios no debe tener temor en este tiempo de crisis, y vamos a ver estos textos para tratar de entender el por qué la palabra nos ayuda a guiarnos a toda verdad. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe a toda verdad, nos ayude en su gracia y en su misericordia. Bendito Dios de la gloria, estamos aquí no en nuestras fuerzas, sino en tus muchas misericordias. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a entender tus verdades, a convertirnos de nuestra maldad, Señor, afianzar nuestros corazones a la gracia y a la verdad que está en Cristo Jesús. En verdad no podemos de nosotros. Si tú no nos ayudas, Señor, no podremos hacer nada. Pero si tú nos muestras por tu gracia las verdades de tu palabra y nos ayudas en este tiempo a transmitirlas por este medio, Señor, será una misericordia grande para nosotros. Veremos tu gloria, Señor, y alabaremos tu nombre bajo cualquier circunstancia, Señor, porque eres el Dios verdadero, el Dios de la gloria. Te damos gracias, bendito Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de ese tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amados hermanos, no vamos a hablar de todos estos detalles, de estos metáforas explicando qué significan estas visiones del Apocalipsis. Simplemente vamos a enfocarnos en el versículo 2, donde dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia. El dragón es la serpiente antigua, Satanás, y la bestia es este hombre inicuo, ¿verdad? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y el que se opone contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Este personaje, un hombre, ¿verdad?, que recibirá la autoridad de parte de Satanás. Entonces, amados hermanos, dice la palabra que aún versículo 6, abrió su boca contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Amén. Amados hermanos, este personaje tendrá una autoridad y un poder de Satanás. Ahora, este poder que tiene Satanás, esta autoridad que tiene Satanás, sabemos, amados hermanos, que es una potestad que el Señor mismo le ha otorgado, ¿verdad?, en la soberanía de Dios, y el que tiene toda autoridad sobre todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Él se le dio toda potestad sobre todas las cosas. En la soberanía de Dios y en sus justos juicios se le ha dado a Satanás cierta autoridad para operar en las situaciones que el Señor ha permitido, ¿verdad?, en su justicia, en su juicio. Y esto, amados hermanos, es para que nosotros podemos persuadirnos de las cosas que han de venir. Entonces, amado, esta autoridad que se le dio a este hombre para blasfemar, y todavía, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, este texto, amado, es muy importante para nuestra salvación. ¿Cuál es la autoridad que se le ha dado a Satanás y que Satanás le da a este personaje para hacer guerra contra los santos y vencerlos? Bueno,
Vamos al libro de Génesis, amados hermanos, para ver cómo opera esta autoridad que le fue dada a Satanás, ¿verdad? Una autoridad, hay que decirlo, dada por el Señor en su soberanía, ¿verdad? En sus justos juicios, ¿verdad? Para que operara la justicia del Señor. Dice la palabra de Dios, amados, Génesis capítulo 3, dice la palabra, Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 1, dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, amados hermanos. ¿Cuál es la autoridad que el Señor le permite a la serpiente antigua? Bueno, precisamente es este acercamiento al hombre, ¿verdad? Este desenvolvimiento, este ejercicio de sus razones, ¿verdad? Y el Señor lo permite para que el hombre sea probado. Amén. Para que el hombre sea probado, para que pueda desarrollar esa gracia y ese amor y podamos ser confrontados de nuestro pecado y volver al Señor. Esta mentira, amados hermanos, que Satanás ha ejercido, esos argumentos propios, ¿no? que Satanás ha creado, ¿no? Esta manipulación se ve manifiesta desde el tiempo antiguo. Esa es la autoridad que él tiene, esta mentira, ¿verdad? Para operar sobre todo aquel que no cree en el Señor. Eva dudó, ¿verdad? No tenía su convicción en la promesa del Señor y fue tentada en su concupiscencia y cayó en la trampa de Satanás. Ahora, amados, aquí vemos que los argumentos de la serpiente sobre Eva son grandes blasfemias contra el Señor, grandes astucias, el dudar de la autoridad de Cristo, de la autoridad del Señor, es una blasfemia grande. Doctrinas falsas que van disfrazadas de bondad son grandes blasfemias contra el nombre del Señor. El poder distorsionar la imagen de justicia del Señor ha sido una de las peores blasfemias que Satanás ha dicho delante del trono del Señor, y por eso ha sido ya juzgado. También sabemos en el tiempo de Jesucristo, amados, nuestro Señor y Dios reprendía a los fariseos. Los fariseos mencionaban que Él echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. Y el Señor Jesucristo les explica que una casa dividida no prevalece y que Él echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Y dice que de todos los pecados que el hombre haga se le pueden perdonar, pero hay un pecado que no se puede perdonar, y es la blasfemia sobre el Espíritu Santo, que es distorsionar su justicia, su autoridad, su amor, atribuyéndole cosas que el Espíritu no es, y fomentando la mentira a través del nombre del Espíritu de Dios. Y esto es una grande blasfemia, amado hermano. Estas son las cosas que este hombre inicuo hará, ¿verdad? Doctrinas falsas, lisonjas, verdades a medias, un humanismo, ¿verdad? Que va a blasfemar contra los justos juicios del Señor, que quiere hacer quedar a Dios como mentiroso, y es una grande blasfemia, que fue lo que hizo la serpiente al principio, que le dijo a Eva que no iba a morir, que no era cierto. Y eso es un grande pecado, una grande blasfemia, el decir que Dios miente, amados hermanos. Y esto hará este hombre inicuo con su falsa doctrina, con sus labias, con sus razones mundanas. Y esta autoridad es la que Satanás le va a dar a este hombre para que opere con estas grandes blasfemias. Y por eso de ahí se cumple la palabra en 2 de Tesalonicenses, cuando Pablo dice que este hombre se va a oponer
ante todo lo que es Dios y es objeto de culto, pero no se va a oponer directamente con palabras altisonantes, sino se va a oponer con doctrinas falsas, herejías destructoras, encubiertamente. Ahí dice la palabra, mirad que nadie los engañe con huecas sutilezas, amados hermanos, estratagemas de hombres, hablando cosas fingidas, enseñando los juicios del hombre en vez de los juicios del Señor. Y el problema, amados hermanos, de estas grandes blasfemias se basa en la definición de los juicios, porque hoy en día, amados, el mundo no acepta los juicios del Señor, acepta los juicios humanistas del mundo y los ha inmiscuido en la iglesia. Pero cuando vemos los juicios justos del Señor, verdaderos y justos, todos ellos, deseables más que el oro y que la plata, el mundo no los acepta, amados hermanos. Y esto que el mundo hace, este personaje que hará con la autoridad que le ha sido dada de Satanás, será ejercer estas cosas en los postreros días, amados. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con todas estas crisis que estamos teniendo? Bueno, amados, el Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos iba a haber mucho engaño, amados, mucho engaño. Vamos a verlo, Mateo 24, que es una de las señales de los últimos tiempos más contundente que hoy estamos viviendo. El Señor lo dice en Mateo 24, ¿verdad? Dice la palabra, los discípulos preguntan que cuándo serán, más específicamente, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos de crisis, estas pandemias, estas cosas que pasan, estas cuarentenas, estas crisis económicas que se avecinan, siempre son escenarios propicios para falsos maestros, para falsas doctrinas, huecas sutilezas, juicios del hombre, para fomentar el afianzarse en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, para amar al mundo, amados hermanos. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque Jesús ha vencido el mundo. Pero estas pandemias, estas situaciones que pasan, son escenarios propicios para que se engañe a muchas personas. Y esto, amados hermanos, ¿verdad? Este misterio de la iniquidad ya está en operación, ha estado en operación ya durante muchos años, muchos siglos. Y dice la palabra, versículo 6, y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores. Entonces, amados hermanos, el Señor permite estas cosas para probar a su pueblo. Porque en las señales del Apocalipsis, amados hermanos, el Apocalipsis es la información ya de la recta final, donde la iglesia va a ser probada y purificada, y únicamente quedarán aquellos que son del Señor. Y precisamente este pasaje, vamos a regresar a Apocalipsis. Este pasaje nos dice de este personaje cómo empezará a blasfemar delante del Señor. Este misterio ya está en operación. Se irá agravando a través de los últimos tiempos, cada vez más manifiesto. Pero este tiene un objetivo, amados hermanos. Estas blasfemias, estas falsas doctrinas, estos engaños tienen un objetivo. El versículo 7. Y se le permitió, de parte de Satanás, a este hombre, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Amados, eso está interesante. ¿Cómo que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos? Bueno, amados, esto Dios lo permite porque está probando el corazón de sus santos. Lo dice más adelante en el versículo 10. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos hombres de Dios. Vamos a tener una batalla en los tiempos finales que está escrito en el Apocalipsis. En los últimos tiempos habrá la batalla más dura contra la mentira de Satanás, contra las astucias de Satanás. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta batalla? ¿Qué se pretende en esta batalla entre la mentira de Satanás y la verdad de Cristo? Bueno, el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 24. Volvamos a Mateo 24, amados. Dice la Escritura,
Estábamos leyendo el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amados hermanos, en los últimos tiempos que el Señor permite, que está escrito para probar a su pueblo, vemos que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los que son vencidos? Vamos a empezar que aquí está la guerra ya de este hombre inicuo que organiza todo esto, ¿no? Este personaje, ¿verdad?, que organiza todo esto. Las guerras vienen de parte del hombre, de sus pasiones. Estas pestes son resultado de las pasiones de los hombres. Amados, esta plaga que estamos viendo no la manda el Señor, porque si la mandara el Señor ya hubiese matado parejo gobernantes, niños, grandes, fuego del cielo, como el tiempo del faraón, a todos, menos a su pueblo, los sellados. Pero estas cosas, amados hermanos, parecerían más maquinaciones de hombre, manipulación de hombre, ¿verdad? Ciertos virus ahí manipulados que siempre solo matan un sector de la población, y por los frutos podemos deducir que es para sacar algún tipo de ventaja, amado hermano, porque qué casualidad que el mundo no se está destruyendo, ¿verdad? No se está acabando. Van a quedar algunas estructuras económicamente fuertes, algunos sectores para seguir operando en el mundo. Entonces, estas pestes y todo esto viene como un fruto de las maldades de los hombres, amados hermanos. Ahora, en esto estamos nosotros ahí, y el Señor lo permite ¿para qué? Bueno, precisamente para que haya una guerra contra los santos. Ahora, ¿quién es el santo que está derrotado? El versículo 9, que se entrega a tribulación y es matado por estas cosas, o el versículo 10 de que el que tropieza y se entrega a uno de sus hermanos y unos otros se aborrecen. Estamos hablando del pueblo del Señor. Estos que tropiezan son santos que están tropezando, iban en el camino y cayeron, ¿verdad? Y empiezan a aborrecer. Y versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, este personaje se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y a esto se refiere en que en los últimos tiempos, este personaje, estas circunstancias harán que muchos cristianos tropiecen en su fe, en sus convicciones santas hacia el Señor. Porque la palabra dice que cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de Cristo, la ganará. Nosotros, amados hermanos, no somos del mundo, no tenemos nada que perder en este mundo. Nosotros tenemos una esperanza en los cielos, y dice el salmista en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada aquí en la tierra. Amados, el cristiano está aquí por medio de Cristo para vencer al mundo, amados hermanos, y perseverar hasta el fin en esa convicción. Estas crisis están haciendo que muchos pierdan sus comodidades en el mundo, amados. Y es una prueba del Señor, porque en el Apocalipsis las estructuras del mundo el Señor las empieza a quitar para ver si los cristianos sobreviven con gozo, con paz, cuando les es quitado las cosas de esta vida, en las cuales el cristiano sabe que son vanas y pasajeras. Entonces se permanece en el Espíritu, en la gracia firme de estar delante del Señor. Pero aquel que ha confesado el nombre del Señor, pero es tibio y todavía ama al mundo, va a tropezar porque empieza a perder su comodidad. Primera de Juan capítulo 5, amados hermanos, esta derrota de estos santos es porque son derrotados por el mundo, por las doctrinas vanas, raras, las pasiones, el humanismo del mundo. Tropiezan en cuanto al amor, en cuanto a la fe con el Señor, porque prefieren salvar su vida y empiezan a aborrecer a los hermanos con tal de salvarse, y se olvidan del pacto que hicieron con el Señor de amarnos unos a otros. Primera de Juan capítulo 5, amados, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Señor nos hizo renacer de nuevo para vencer al mundo. Por eso nosotros, amados hermanos, estas señales se darán. No nos tenemos que turbar. Si tenemos que morir, moriremos, amados hermanos. Pero con gozo, alabando el nombre del Señor, contentos porque iremos a la vida eterna. Porque es lo que nos mandó el Señor. Vamos a vencer el mundo. El mundo nos amenaza, amados. No vamos a claudicar. ¿Quiénes adorarán a este personaje? Aquellos que aman al mundo. Ahora resulta que en el mundo salió un nuevo ídolo sorprendente. Sí, hay que reírse para no llorar, pero hay un nuevo ídolo que ahora ese ídolo es el papel de baño. Y ahora el papel de baño resulta que es el ídolo del mundo. Espero que no sea de muchos cristianos que también están afligidos porque no hay papel de baño en los supermercados, pero eso representa la comodidad. Algunos cristianos están de malas, no serán cristianos porque están encerrados. No pueden ir al supermercado, no pueden comprar y eso los aflige. Porque su mundo se les cayó. Porque lo único que tienen ahora es a Cristo, pero como eso nunca les ha sido suficiente, están de malas, están preocupados, están temerosos. Han perdido la batalla, vamos. Han sido derrotados por el mundo. Están sin gozo, con temor. ¡Ay, me va a dar! ¡Me va a dar! No, amados, de algo hemos de ser llamados a la presencia del Señor. Es una realidad. Por esto, por otras cosas. Pero nuestro corazón, dice la palabra, que está en victoria, en fe, en el amor del Señor. Porque no nos dio el Señor espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y de dominio propio para vencer los obstáculos de este mundo. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas crisis, amados hermanos, Dios las permite, como quiera que sucedan, Dios las permite porque está probando a su pueblo. Si realmente hemos de amarle bajo cualquier circunstancia, hemos de ser prudentes, hemos de ser valientes, hemos de ser llenos de fe. Y sobre todo es que nos examinemos, amados hermanos, porque en el tiempo de Apocalipsis vemos a la iglesia pasando estas aflicciones, estas pruebas, para que se vea quién realmente tiene derecho al árbol de la vida, amados hermanos. Y qué triste que no veamos esta parte de la Escritura, porque nosotros somos llamados a perseverar hasta la muerte, hasta el fin, con ese mismo amor, esa misma fe. Qué triste, amados hermanos. No hay dinero, estamos preocupados. No hay la vida como la teníamos antes, estamos preocupados. Ya no nos congregamos y algunos, ay, qué bueno, ¿no? Ya no puedo ver al hermano y unos, uy, ya me caía mal. Qué triste que teniendo la oportunidad de ser llamado, seamos desechados por la incredulidad y el amor del mundo. Qué triste que aquí muchos tropezarán y esa es la derrota de estos santos que son derrotados por el mundo, por las astucias, por las mentiras, por las falsas doctrinas, por los falsos conceptos, porque sus ojos y sus corazones todavía están puestos en las placeres y en las vanidades del mundo. Ya han seguido al Señor por la conveniencia que en el mundo te da ser siervo del Señor, pero no has servido al Señor porque estás dispuesto a morir. Esa es una diferencia, amados hermanos. Los cristianos debemos estar listos para morir, porque el que no está listo para morir no puede empezar a vivir. Y esto debe ser así. Dice Apocalipsis capítulo 12, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? No tenemos que tener temor en medio de esta crisis, amados hermanos, sino tenemos que gozarnos. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amados hermanos, nosotros sabemos que hemos tenido la victoria en el Señor. Es cierto que somos prudentes, que acatamos por testimonio de la palabra las recomendaciones de las autoridades. Nos guardamos en casa, guardamos una sana distancia. Somos diligentes en acatar lo que la autoridad nos señala, pero eso, vivir en paranoia y en miedo y alejarnos de nuestro Dios, eso no lo debemos de hacer. Una cosa es acatar con responsabilidad las indicaciones de las autoridades puestas por Dios, y otra cosa es ser derrotado por el mundo.
Ahora nos pasamos horas enteras escudriñando el teléfono y las noticias. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está la fe, amados hermanos? Son tiempos de oración, son tiempos de purificar nuestras motivaciones, de purificar nuestros corazones en la verdad del Señor, ponernos a cuentas con el Señor, porque eso es todo del hombre. El fin de todo discurso es temer a Dios en cualquier circunstancia, en tiempos de paz, en tiempos de crisis, somos llamados al temor de Dios. Aquel que se ha purificado en el temor de Dios, perfeccionando vuestra santificación en el temor de Dios, el que se ha limpiado de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando su santidad en el temor del Señor, ese vencerá. Pero aquel que se ha acostumbrado a ser un cristiano tibio, cuando se ha demandado en este tipo de pruebas, no saldrá aprobado por cuanto no se ha ejercitado en la fe, en la piedad. Por eso le decía Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque llegarán tiempos que serás exigido, y si tú no estás entrenado en la piedad, no podrás desarrollar esa fe preciosa que te llevará a la victoria. Es como si nunca hacemos un poco de ejercicio y luego te es necesario correr para alcanzar un autobús y no puedes. Pero si te entrenas, un día necesitas pegar una carrera y lo vas a poder hacer. Si nunca nos hemos ejercitado en la piedad, en examinar nuestro corazón y ejercitando el amor al Señor y aborreciendo al mundo, entonces cuando nos ha quitado lo del mundo, ¿verdad? No vamos a poder. Pero si nos hemos ejercitado menospreciando el mundo, cuando nos ha quitado las cosas vanas, vamos a vencer. 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios, amados hermanos. Versículo 15, versículo 54, versículo 53, 1 de Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Son tiempos de oración, de gozo, tiempos de fe, tiempos de convicción, amados hermanos. No tenemos que tener temor, tenemos que tener el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que ha sido perfeccionado en el amor no va a tener temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Todavía ama el mundo. Todavía es derrotado por el misterio de la iniquidad. Esta bestia vendrá, este hombre vendrá y derrotará a aquellos santos que todavía aman al mundo. Tropezarán con la piedra de las vanidades, amados hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? En Walmart ya no hay nada. Nada hay en Walmart, ¿no? En Chedraui, ya no hay nada. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Mis panquecitos que compraba tan ricos está cerrado. Y voy a llorar. Ya no voy a poder comprar mis productos. ¿No? Ya no voy a poder consumir mi comida. Eso, amados. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero en el Señor estamos con gozo, sabiendo que iremos a Cristo. Este texto es hermoso. Hermanos míos, estar firmes y constantes, orando, clamando sin temor. Vendrán pruebas mayores, amados, pero no os turbéis, dice nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no puede estar turbado. ¿Qué vamos a hacer si ya va acercándose muchos muertos? Amados hermanos, Dios no nos llamó para vivir así. Y son tiempos de predicar el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio tiene poder para desarrollar esta fe en estos últimos tiempos, en estas pruebas gloriosas. Muchos ministerios ahorita no están funcionando porque se les cayeron sus estructuras del mundo, pero la iglesia permanece fiel porque desde dentro de su corazón están las estructuras de Cristo, la columna de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Vamos a terminar, amados, en Apocalipsis capítulo 22. Amados, no tenemos nada que perder en este mundo.
En este mundo nos lo pueden quitar todo, aún nuestra vida, y la ganaremos en Cristo. No nos dobleguemos ante los temores del mundo, las paranoias del mundo, lo que el mundo quiere. Nosotros, amados, sabemos que nuestra ciudadanía está en el Señor y a Él obedecemos. ¿Conviene a Cristo que estemos en una cuarentena? Gloria a Dios. ¿Conviene a Cristo que nos guardemos? Eso haremos, pero estaremos con gozo, en paz, sin temor, haciendo lo que el Señor nos mandó, amados hermanos, cantando con alegría en nuestros corazones al Señor, proclamando el Evangelio. Si tenemos que salir a la calle, saldremos, amados hermanos, con gozo. Lo que tengamos que hacer lo haremos para el Señor, obedecer, ser prudentes, dar testimonio de prudencia, justicia, juicio y equidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Letras en rojo en algunas Biblias, palabras de Cristo, nuestro Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Una hermosa promesa. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué quiere decir lavar sus ropas, amados hermanos? Es una metáfora que quiere decir limpiarse del pecado, porque las ropas son como las obras de las personas. Las ropas limpias son las obras justas de los santos. Lavar las ropas representa morir a nuestras pasiones, limpiarnos de todo pecado, purificar nuestras vidas en la motivación correcta de la palabra de Dios. Y esto solamente será posible, amado, si realmente nuestra fe está puesta en Cristo. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, lo tenemos todo. Pero puede ser una teología vana o puede ser una práctica verdadera. De oídas muchos han oído al Señor, pero quienes lo hemos visto, sabemos que esto es verdad. Amado hermano, tu actitud o mi actitud nos da el derecho de entrar al árbol de la vida y las puertas de la ciudad. Esto es importante para examinarnos, porque es una meditación en nuestro corazón. Claro que el derecho nos lo da la gracia del Cristo por su poder en nosotros, pero es una meditación en nuestro cuerpo para decir, en realidad tengo el derecho, mis frutos podrían darme el derecho de estar en el lugar santo, en el árbol de la vida. He limpiado mis ropas, he vencido al mundo. Muchos están tropezando, muchos cristianos están peleando, sus pasiones se pelean porque aman al mundo. No tienen las cosas del mundo, se enojan, aunque han proclamado el nombre del Señor. Y el fundamento está firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Imagínate unos cristianos. ¿Cómo sería un cuadro? Te acabaste todo el papel de baño, ¿cómo es posible, ingrato? ¿No? ¿Eso haríamos como hijos de Dios? No, amados hermanos. Tenemos nosotros que ser sabios, limpios, pasar la prueba para ser dignos de estar en este lugar, en la vida eterna, amados hermanos. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros y los fornicarios, bueno, cuando hablamos de perros, hablamos de la gente inmunda que no quiere saber nada del Señor, hombres realmente malvados, así se les denomina en la palabra. Están alejados de la ciudadanía del Señor. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras incluidos los idólatras de papel de baño. Y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias se debe de hablar de esto, amados hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el pueblo de Dios. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Al Señor le place probar, a su iglesia le place. De esa manera únicamente entraremos los que seamos dignos, los que perseveren hasta el fin en la convicción de su fe. Ellos encontrarán a Cristo, pero ahí se probará a muchos que no son, muchos tibios, tropezarán. El que no es de Cristo tropezará con estas pruebas, cuando les ha quitado su amor al mundo, cuando ya no tenga la comodidad y las vanaglorias del mundo, cuando ya no sea nada ante el mundo, tropezará, perderá el gozo, perderá la convicción y empezará a aborrecer, y por haberse multiplicado la maldad, el amor que muchos le decían tener al Señor se enfriará. Pero nosotros, nuestro amor crece y crece, bendecimos al Señor, alabamos al Señor. Si algunos tendremos que partir por medio de estas plagas, bendito sea el Señor. Alabaremos el nombre del Señor y nos gozaremos en estar con Él. Amados, no tenemos nada que perder en este mundo, pero en Cristo lo hemos ganado todo. Nuestra vida está escondida con Cristo
en Dios y el Señor nos ha tomado, amados hermanos. Si nosotros con nuestra poca fuerza guardamos su palabra, Él nos librará del tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre los que moran sobre la tierra, porque ellos serán probados en sus temores, en sus pasiones. Nosotros, nuestro espíritu estará firme delante del Señor. Y el espíritu y la esposa, versículo 17, dicen: ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay oportunidad para todo aquel que cree, a todo aquel que quiere. Es tiempo, amados, de ofrecer estas aguas. No tengas temor. Purifica tus motivaciones en el Señor. Limpia tu vida de pecado. Arrepiéntete. Admite tu responsabilidad delante del Señor y líbrate de esos temores, porque el Señor no nos dio ese espíritu para temer, sino un espíritu de amor para glorificarle a Él. Y esta es una verdad viva, amados hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar del agua del Señor gratuitamente y sin reproche. Si nosotros le pedimos a Cristo, Él nos dará una fuente de agua de vida que brota para vida eterna. De nuestro interior nacerá por medio de su Espíritu. Amados hermanos, estamos nosotros guardados en Cristo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Su Espíritu estará con nosotros para pasar estas pruebas. Vendrán pruebas mayores. Estas no son las únicas pruebas. Amados hermanos, no son tiempos de temor. Son tiempos de convicción, de fe, de sabiduría, en donde debemos estar listos en cualquier momento para ser llamados a la presencia del Señor. Amados hermanos, vamos a terminar aquí para no extendernos. No tenemos que tener temor en medio de estas crisis. Tenemos nosotros que confesar el nombre de Cristo con nuestro testimonio y menospreciar nuestras vidas, amados hermanos. Aún no tengamos las comodidades, no importa, estamos juntos. Aunque físicamente no estemos congregados, tenemos que ser más un solo espíritu que nunca. Amados, yo les ruego, si no nos podemos congregar por las indicaciones de las autoridades, en nuestro hogar estemos clamando y estemos unidos en el Espíritu más que nunca. Lejos en cuerpo, pero unidos en espíritu. Es tiempo de unirnos en el Espíritu de Cristo más que nunca, orando, clamando al Señor, orando encarecidamente por todos los santos para que sean firmes, perfectos y completos sin que les falte nada, unos a otros, unidos en el amor del Señor, en el ánimo pronto de Cristo, para encontrarnos un día en la vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador. Así que, amados hermanos, echemos de ganas, no tengamos temor, tengamos amor al Señor. Y estemos convencidos, amados, que el Señor permite estas pruebas, estas plagas, estas situaciones. Es necesario, son necesarias para que sea aprobado el pueblo del Señor. Así le ha placido a nuestro Padre y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, amados hermanos. Por favor, cualquier comentario, ahí el correo. Amados, no para contender, para mutua edificación. Cerciórense que si las cosas son así. Amados, yo no pretendo ni ser youtuber, se han dado cuenta, no soy ni un elocuente predicador, métodos rudimentarios, amados, con mucho amor, pero amados, yo soy un pastor y sé que estas cosas son prácticas para la vida piadosa. Cualquier comentario con gusto, amados, podemos platicarlas, ¿verdad? Para mutua edificación y salvación por medio de Cristo Jesús. Dios te bendiga, amado, y esperemos pronto estar por estos medios para glorificar a Cristo. Bendiciones y paz en el Señor.